rote en este sentido. Tenemos el torque 1 y le voy a colocar un sentido positivo en contra de las manecillas de reloj. Luego el torque 2 sería con respecto al peso del camión, sería un torque negativo. Y el peso del puente, pues también sería un torque en sentido de las manecillas de reloj, torque 3, en sentido negativo. Recuerden que las fuerzas de reacción no realizan torque, ¿verdad? Porque pasan por el eje, ¿verdad? Aquí está el eje. Entonces esas fuerzas pasan a través del eje, entonces recordemos que ese tipo de fuerzas no realizan torque. Entonces tengo esos tres torques, aplicamos la primera condición de equilibrio para el inciso A. Sabemos que la segunda sería, ¿verdad? Sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos torque 1 menos torque 2 menos torque 3 igual a 0, ¿verdad? El torque 1 entonces es con respecto a la tensión. Sería la tensión en Y, ¿verdad? Porque digamos la tensión forma un ángulo de 70, no es perpendicular al puente, entonces tomo la componente que sí es perpendicular. Entonces sería la tensión por el seno de 70 grados, que es el ángulo que forma la tensión con respecto al puente, por el brazo de palanca, que sería toda la longitud del puente, ¿verdad? Porque está en el extremo, ¿verdad? Eso sería por el menos el torque 2, que es con respecto al camión, sería el peso del camión, por el brazo de palanca, ¿verdad? La distancia que hay de aquí a acá. Dice que el camión está a 10 metros del extremo, ¿verdad? Donde está la tensión. Y todo mide 40. Entonces esto sería como decir 3/4, ¿verdad? Si lo dejo así en términos de fracciones, sería 3/4 de la longitud, ¿verdad? ¿Sí? Porque estaría a 30 metros, ¿verdad? O sea, de aquí del eje al camión son 30 metros. Y eso sería 3/4, ¿verdad? ¿Sí? 3/4 de la longitud. Luego el torque 3 es del peso del puente por el brazo de palanca, que es la distancia que hay de aquí al eje. Como está exactamente a la mitad, eso sería el medio, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, pues, debe ser igual a 0. Si se fijan, lo dejo así en términos de L para poder cancelar, ¿verdad? E ir simplificando un poco la ecuación. Si ustedes quieren dejarlo con los valores numéricos, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí L es 40, aquí esto es 30, y aquí esto sería 20, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún inconveniente en eso, ¿verdad? Yo lo hago así para simplificar un poco, ¿verdad? Y pues ir eliminando un poco ahí y soltando. Entonces vemos que L lo puedo cancelar, ¿verdad? Y recuerden que andamos buscando la tensión. Entonces me quedaría aquí tensión por seno de 70 grados igual a todo esto, ¿verdad? A 3/4 del peso del camión más, perdón, jóvenes, aquí, si se fijan, me faltó recuerden que es la componente perpendicular, ¿verdad? Aquí estoy poniendo el peso como que fuera perpendicular, pero recuerden que es la componente, ¿verdad? O sea que aquí me falta el coseno, ¿verdad? Del ángulo, ¿verdad? Sí, aquí falta eso, está mal ese cálculo, o ese planteamiento. O sea, recuerden que esta componente está de acá, usar, ¿verdad? Está de acá, que es la perpendicular. ¿Sí? El lado de central. Entonces aquí me quedaría coseno del ángulo, en este caso de 30, ¿verdad? Es el ángulo que forma la horizontal con
puente con respecto a la horizontal. Y aquí sería menos el peso del puente por L medios coseno de 30. ¿No? Y eso igual a 0. Ahora sí me queda, pues, voy a sacar factor común el coseno de 30 grados. Aquí me quedaría 3/4 del peso del camión, que es más 1/2 del peso del puente, ¿sí? Sacando factor común el coseno de. Ahora sí, pues ya puedo despejar para la tensión y veamos cómo nos queda. Arriba me quedaría seno de 30 grados, que multiplica 3/4 del peso del, bueno, me da la masa, ¿verdad? Entonces, el peso del camión serían 30.000 kilogramos, 9.8, ¿verdad? Más 1/2 del peso del puente, que serían 18.000 kilogramos, por 9.8. También pude haber sacado factor común la gravedad. Y abajo me queda pues dividido entre el seno de 70 grados. Bueno, hagan ese cálculo y me dicen cuánto da la tensión. $284,000. Ok, newtons. ¿Alguien más? ¿Confirma? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Entonces esa sería la tensión que habría aquí en el cable. Entonces la tensión vemos que la hicimos pues usando la condición de equilibrio rotacional. Luego me piden las reacciones tanto en X como en Y, y para eso hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿verdad? Y para eso, la tensión, pues necesito calcular las componentes en Y horizontal y vertical, ¿verdad? Entonces si venimos y trazamos aquí una horizontal, algo así. Este ángulo de acá es 30, ¿verdad? ¿Sí? Es opuesto con el vértice con este de acá, o sea que este ángulo de acá también sería 30, ¿verdad? O sea que lo que me falta acá, para completar los 70, serían 40, ¿verdad? ¿Sí? Por geometría, pues he podido calcular ese ángulo que forma la tensión con respecto al horizontal. Entonces, ya con ese ángulo, yo puedo plantear aquí componente en Y la componente en X.
Entonces sería la componente horizontal y vertical que voy a utilizar en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Si se fijan, la componente en Y y X que usé anteriormente era con el ángulo de 70, ¿verdad? Con respecto a la inclinación del puente. Ahora, para las componentes horizontal y vertical de la condición de equilibrio traslacional, debo usar el ángulo con respecto a la horizontal, que en este caso es 40 grados, ¿verdad? Saqué este de 30, este opuesto por el vértice con este, entonces lo que falta para completar los 70 son 40. Entonces ese ángulo de 40 es el que voy a utilizar para las componentes vertical y horizontal de la tensión. Bueno, entonces veamos ahora esas componentes en X y en Y de las reacciones. Entonces, para el inciso B, comenzamos como sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si vemos aquí el diagrama, pues tengo la reacción en X y la componente en X de la tensión. Serían las únicas dos fuerzas que van en X, ¿verdad? Entonces sería la reacción en X menos la tensión en X. Si se fijan, la tensión va hacia la izquierda, ¿verdad? Tensión en X. Y la reacción en X va hacia la derecha, sentido positivo. Entonces, según la condición de equilibrio traslacional, pues eso es igual a cero, ¿verdad? O primera ley de Newton. Entonces, Rx sería la tensión por el coseno, ¿verdad? De 40 grados. Recuerden que es el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, Rx sería la tensión, que es de 284.499.46 newtons por el coseno de 40. Entonces, la reacción en X, ¿cuánto sería? ¿Se calculan eso? $217,939. 939.23. Ok, gracias. Newtons. ¿Los demás confirman? Ok, gracias. Esa sería la reacción. Ahora para en Y, hacemos sumatoria de fuerzas en Y y veamos qué fuerzas tenemos. Tenemos la reacción en Y, RY, la tensión en Y, que también va hacia arriba, y tenemos los pesos, ¿verdad? Peso del puente y peso del camión, que van hacia abajo. Peso del puente, peso del camión, y eso debe ser igual a 0. Entonces, RY sería el peso del puente más el peso del camión menos la tensión en Y, que sería seno, ¿verdad? De 40 grados. Eso es lo que me quedaría. Si hay algún error, ¿verdad? Siempre me lo hacen saber, ¿verdad? De algún signo o alguna variable. Que a veces, pues, cometen esos errores. Entonces los pesos ya los tengo, la tensión también, pues solo sería sustituir. El peso del puente, bueno, me dan las masas, sería 18.000 el del puente, ¿verdad? 18.000 kilogramos. La masa del camión, 30.000. Son los pesos. 9.8, ¿verdad? Sacando factor común de gravedad. La tensión era, aquí arriba lo tengo, ¿verdad? 284.499.46 newtons. Seno, ¿verdad?
Y esa sería entonces la reacción Y. Bueno, calculen eso, a ver. $527.27. Ok. ¿Los demás? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Esa sería entonces la reacción. Entonces, de nuevo, pues, vemos este tipo de problemas de equilibrio estático donde hay que aplicar las dos condiciones de equilibrio, tanto el rotacional como el traslacional. Y recuerden que siempre que tengan una fuerza que forme un ángulo con respecto a la viga, la grúa, el puente, lo que sea, pues siempre hay que buscar las componentes horizontal y vertical para aplicar la condición de equilibrio traslacional, ¿no? En este caso de la tensión. Y también como habíamos visto en el problema que habíamos hecho ayer, ¿verdad? La grúa, ¿verdad? Y que había también una tensión que formaba un ángulo ahí con respecto a la grúa. Entonces siempre tomar en cuenta ese tipo de fuerza, ¿verdad? Y ese tipo de componentes. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a este problema? Bueno, los problemas complicados son estos, ¿verdad? Cuando hay un ángulo que forma el brazo de palanca con respecto a la fuerza. Hay que calcular cuáles son esas componentes que sí son verticales. Recuerden que el torque es el producto de la fuerza por el brazo de palanca que es perpendicular. Bueno. Bueno, veamos otro problema. Uno de la guía. Esta es la guía que le subía al campus virtual del capítulo 11, condiciones de equilibrio. Solo son 6 ejercicios. Esto es para la otra semana, ¿verdad? Martes de la próxima. Entonces veamos el problema 6 de la guía. Bueno, entonces, en este problema nos hablan de una barra uniforme de 4 metros de longitud y tiene un peso FG, que le llaman ahí, ¿verdad? Sostenido mediante un cable. El otro extremo descansa contra la pared donde se mantiene por fricción. O sea, este extremo de acá no está, por decirlo así, sujeto, ¿verdad? Sino que simplemente la fricción lo mantiene ahí. Entonces el coeficiente de fricción estática entre la pared y la barra es de 0.5. Determina la distancia mínima X desde el punto A en que el objeto adicional, este de aquí, también con el mismo peso FG, se puede colgar sin hacer que la barra se deslice del punto A. Bueno, entonces nos piden encontrar esa distancia X. Bueno, entonces comenzamos viendo qué datos tenemos, ¿verdad? Tenemos la longitud de la barra, que es de 4 metros. Y tiene un peso FG, ¿verdad? FG
peso de la barra, ¿verdad? ¿Sí? El otro extremo descansa contra la pared y bueno, tenemos el coeficiente de fricción estático de 0.5. Determina la distancia mínima X, o sea, X es nuestra incógnita. El objeto adicional se cuelga, ¿verdad? Entonces el peso del objeto es igual a SFG, ¿verdad? ¿Sí? O sea que este objeto que está colgando aquí es el mismo peso de la barra, ¿verdad? Tienen el mismo valor. Bueno, entonces lo siguiente sería pues plantear el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí la tensión, que me acuerda. El peso de la barra, está acá abajo. Dicen que es FG, ¿verdad? Y aquí el otro peso del objeto que dice que pesa lo mismo que la barra, ¿verdad? O sea, tenemos otro F, que no lo conocemos, ¿verdad? El peso de la barra, ese FG, no sabemos qué valor. Bueno, entonces aquí me faltarían las componentes de la tensión. La tensión Y, una tensión en X. Y aquí las fuerzas de reacción, pues sería, dice que hay una fuerza de fricción, ¿verdad? Que iría hacia arriba, ¿verdad? Hace que no se desliza la barra. Eso sería FG, F es S, perdón. Y la otra fuerza sería la normal, ¿verdad? Que sería como mi reacción en X, ¿verdad? Eso sería la normal. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ya no tomo Rx ni Ry porque ya me están dando otra fuerza, ¿verdad? Ry sería la fuerza de fricción y Rx sería la normal, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tendríamos completo nuestro diagrama de cuerpo. Comencemos a plantear ecuaciones. Primero recordemos la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Que se recuerdan, eso era el coeficiente por la normal. En este caso, el coeficiente de 0.5 por la normal. Esa sería la fuerza de fricción estática que se realiza. Bueno, en este caso nos piden encontrar X. Entonces comencemos a plantear sumatoria de fuerzas para ver en términos de qué nos quedan las variables, ¿verdad? Porque recuerden que no conozco FG, o sea, el peso de la barra. Y entonces a ver cómo podemos plantear ecuaciones para ver qué se nos cancela y en qué podemos sustituir. Entonces, si comenzamos con sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la normal menos la tensión en X, ¿verdad? ¿Sí? Y eso igual a 0. O sea que la normal sería igual a la tensión por el coseno de 37, ¿verdad? ¿Sí? La tensión no la conozco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, pero sé que la fuerza de fricción es 0.5 veces la normal y la normal es la tensión. Entonces puedo dejar la fuerza de fricción en términos de la tensión, ¿verdad? ¿Sí? Sería 0.5 veces la tensión por el coseno de 37 grados. ¿Verdad? Lo único que he hecho es sustituir la normal aquí en la fuerza de fricción, ¿verdad? En términos de la tensión. ¿Verdad?
tengo muchas ahí variables que no conozco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces la fuerza de fricción la dejo en términos de la tensión. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos la fuerza de fricción estática hacia arriba, la tensión en Y, ¿verdad? Sería la tensión por el seno de 37. Y menos los pesos que cuelgan, ¿verdad? FG más FG, FG más FG, ¿verdad? Igual a 0. ¿Sí? O sea, que me queda aquí FS más tensión seno de 37 igual a 2 veces FG, ¿verdad? ¿Sí? Pero FS, la fuerza de fricción estática, la puedo dejar en términos de la tensión, ¿verdad? ¿Sí? Para ir sustituyendo ahí y ver qué podemos sacar de esa ecuación. Fs 0.5, tensión del coseno de 37, más la tensión seno de 37 grados, igual a 2 veces F. O sea, ahí no conozco ni la tensión ni FG, ¿verdad? ¿Sí? Pero puedo dejar la tensión en términos de FG, ¿verdad? Entonces, si me dan estos valores numéricos, por favor, 0.5 por coseno de 37 más tensión por seno de 37 para sumar las tensiones y dejarlo en términos de una sola variable. Entonces, si hacen esa suma, por favor, 0.5 por coseno de 37 más 1, ¿verdad? Exacto. Ok, excelente. Entonces, la tensión es igual a 2 veces F. Entonces llegamos a esa relación. Bueno, hemos usado la condición de equilibrio translacional para llegar a esa relación. Recuerden que andamos buscando X. Ahora usamos la condición de equilibrio rotacional, ¿verdad? Que sería torque, ¿verdad? Teniendo nuestro eje aquí, ¿verdad? Entonces veamos cómo serían esos torques. Tendríamos la tensión, torque 1, signo positivo, este FG, una tensión 2, negativo, este otro, una tensión 3, perdón, torque 3, un signo negativo. Nada va en sentido horario y lo tomo con ese sentido. Entonces tendríamos ahí esos 3 torques, ¿no? Entonces veamos. Sería sumatoria de torques igual a 0. Entonces tenemos el torque 1 menos el torque 2 menos el torque 3 igual a 0. El torque 1 es con respecto a la tensión, ¿verdad? Que sería la componente en Y de la tensión. Recuerden que siempre debe ser perpendicular, ¿verdad? Entonces sería la tensión por el seno de 37, ¿verdad? Por el brazo de palanca, que sería la longitud, ¿verdad? ¿Sí? Sería pues 4 metros, ¿verdad? Luego el torque 2 es con respecto al peso de la barra, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me preguntan, aplicar las condiciones de equilibrio en X y en Y es equivalente a aplicar la primera ley de Newton. ¿Sí? Correcto. La condición de equilibrio translacional es aplicar la primera ley de Newton. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, para el torque 2,
es el peso de la barra, ¿verdad? Sería FG. Este sería L medio, ¿verdad? Sería 2 metros, ¿verdad? En este caso no hay que poner coseno porque el peso es perpendicular al brazo de palanca, ¿verdad? Y luego el torque 3 con respecto a este FG, el otro, ¿verdad? Que tenemos ahí de la que cuelga, por el brazo de palanca, que sería la distancia, ¿verdad? En este caso es X. Y X es lo que andamos buscando, ¿verdad? Bueno, ya encontramos la relación entre tensión y FG, ¿verdad? La tensión es 2 veces FG. Entonces puedo sustituir, ¿verdad? En vez de poner tensión, pongo 2 FG seno de 37 por 4 metros menos FG por 2 metros. Bueno, aquí sería, bueno, menos FG por X, ¿verdad? X es lo que andamos buscando. Entonces el FG lo puedo cancelar, ¿verdad? Ya que están todos los términos, ¿sí? Y me queda todo en unidades de longitud, ¿verdad? Que es el X que andamos buscando. Entonces me queda 2 veces seno de 37 grados por 4 metros menos 2 metros igual a X. Entonces, si hacen eso, X, ¿a qué sería igual? Punto 81 metros. ¿Más? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la distancia a la que debo de colocar la masa esta que cuelga es 2.81 metros, ¿verdad? Ese sería el valor de X. ¿Sí? Entonces, cuando tengan este tipo de problemas donde hay varias incógnitas, pues comiencen planteando sus ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, en Y, equilibrio translacional, como mencionaba ahí alguien, pues es la primera ley de Newton, ¿verdad? Y sumatoria de torques igual a cero es la primera ley de Newton rotacional, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues encontramos que la distancia es 2.81. ¿Estamos bien? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, entonces, con este ejercicio terminamos ya este tema de lo que es equilibrio estático. Mañana pues ya comenzamos con el último capítulo, la parte de fluidos.